Saludos mis hermanos. No tenemos nosotros los cristianos otro gozo y otra alegría más grande que reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a reflexionar en esta ocasión bajo el mismo subtítulo, Salida para rescatar lo perdido. Que Dios bendiga a todos. Gracias por seguir estas reflexiones de la palabra del Señor. Espero que sean de mucha bendición para nuestras vidas, para mi vida también. Déjeme decirle que yo mismo escucho lo que grabo y le pido a mi Señor que no sea únicamente palabras las que diga, sino que se conviertan en hechos en mi vida. Y deseo que en su vida, mi hermano y hermana, usted que me escucha, pueda darle lugar a la palabra de Dios para no ser únicamente personas o creyentes de conocimiento, sino de una vida diaria de práctica en la palabra de Dios. En esta ocasión reflexionaremos vamos a leer en Marcos capítulo 1, los versículos 12 y 13. Luego pues nos pasaremos quizás a otro libro de la Sagrada Escritura, pero no nos vamos a salir del tema que queremos reflexionar en este día. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 12. Les recuerdo la reflexión anterior, cuando Jesús abandonó su lugar de origen, Nazaret, salió de allí para ser bautizado, en otras palabras, para darnos ejemplo de obediencia. Y hoy vamos a hablar de esa actitud maravillosa déjeme decirle, aunque Jesús no lo necesita, que lo digamos para Él o por Él, somos nosotros los que necesitamos el cambio, la transformación que nosotros debemos de evidenciar delante de la presencia de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 12 dice: después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí vivió durante 40 días entre las fieras y fue puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Hablemos con Dios por un momento, pidámosle a Él que Él nos guíe para esta reflexión. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti la honra y a ti la gloria, amado Dios. Gracias por este plan maravilloso de salvación, plan perfecto, modelado, Señor amado, de una manera que todos podemos comprender. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Cristo de gloria, ahora y por todos los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que Jesús después de esto fue conducido, fue llevado por el Espíritu al desierto, déjeme decirle que nos está ya presentando, la palabra de Dios nos está presentando la obediencia. Lo voy a decir con bastante alegría y libertad, la obediencia de aquel carpintero que salió de Nazaret, que fue bautizado, que recibió aquella palabra gloriosa: este es mi Hijo amado,
a quien he elegido, en quien tengo complacencia, déjeme decirle que prácticamente podemos decir, este es el testimonio agradable a Dios de un hijo de Él, dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Y dice la Biblia que luego entonces de haber sido bautizado Jesús, de haber escuchado aquella voz, el Espíritu lo llevó al desierto. Y sabe que no queda ahí, sino que el texto agrega en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, agrega que Jesús fue llevado al desierto para ser puesto a prueba, para que Satanás mismo pusiera a prueba la vida de quien había puesto la mano en el arado para buscar establecer el reino de Dios. Se llama Jesús. A Él conocemos nosotros, a Él conoce usted y conozco yo. Cuando vemos esto, entonces, prácticamente a cada uno de nosotros, escuche lo que digo, y estamos hablando de la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Todos los que me están escuchando, hermanos y hermanas, todos los que hemos sido bautizados, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y la Biblia es enfática, es bien clara. La Biblia no nos enseña que después de que nosotros, o después de que Jesús fue bautizado, fue llevado a un lugar aparte, donde las tentaciones no existen, donde las pruebas no aparecen para nosotros. No, el desierto hacia el cual el Espíritu condujo a Jesús es la misma vida que usted y yo llevamos en el actual tiempo. La gloria sea para el Señor. Que la palabra misma de Él nos orienta, nos dice la verdad, y nosotros podemos tener un espejo maravilloso a nuestro frente en el cual podemos vernos, podemos examinarnos, podemos calificarnos si nuestra vida se está conduciendo o nos estamos conduciendo guiados por el Espíritu, agradando a aquel que nos llamó a nosotros. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, en quien tengo complacencia. Jesucristo está dando honor a quien lo ha elegido, pero es para que usted y yo continuemos dándole honor a quien nos ha rescatado, a quien nos ha rescatado de la muerte, a quien nos ha rescatado del infierno. Se llama Jesús. Allá en el desierto, Jesucristo pasó 40 días, por supuesto, y 40 noches. La Biblia nos presenta que Él pasó en ayuno, sin comer. Y para colmo, por expresar de esta manera, para colmo de conocer el atrevimiento del enemigo de nuestras almas, a quien nosotros hoy en día conocemos como Satanás, déjeme decirle, cuando Jesús está guiado por el Espíritu, entregado a una vida ya no de trabajo de muebles ni haciendo el trabajo que él sabía hacer, sino una vida totalmente en búsqueda de esa unción, de la presencia
de su Padre Celestial, es el momento. La Biblia dice que después Él sintió hambre, y cuando Él sintió hambre es el momento entonces cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando el diablo se acerca a Él para ponerle a prueba, para ponerlo en tentación. Mis hermanos, amados oyentes, qué importante es que veamos este texto de la palabra del Señor bajo la guianza del Espíritu Santo. No nos extrañemos, hermano. Jesucristo es el modelo. Jesucristo está en esa preparación previa a su vida pública, a su ministerio público, pero nos está modelando aún un ejemplo cómo nosotros debemos, escuche lo que digo, cómo nosotros debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. Si Jesús, escuche, si Jesús de Nazaret, si el carpintero de Nazaret, si él hubiera sido un hombre, un vecino, un miembro de aquella sinagoga que nunca se preocupaba por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en ese momento de la tentación hubiera carecido de respuesta delante de la tentación que Satanás le ha puesto. Le recuerdo, y se lo recuerdo con mucha libertad, Satanás no nos pone a prueba a nosotros de cosas que ignoramos. Satanás nos tienta y nos pone a prueba de las cosas que nosotros tenemos conocimiento, porque recordemos que pecado es todo aquello que sabemos que es malo, sin embargo cometemos el error. Eso es pecado, hacer algo que sabemos que tenemos conocimiento, que Dios nos lo ha advertido, que no lo debemos de hacer. A eso se le llama pecado. Entonces, como estoy concluyendo con las reflexiones antes de entrar a conocer en mínimo, por supuesto, el ministerio, la obra, el trabajo de Jesús en su ministerio público, en esta preparación que nosotros estamos viendo de Jesús previo al desarrollo de su ministerio, Él nos está dando el ejemplo y nos está, la Biblia, la palabra del Señor, prácticamente nos está continuando o rectificando lo que Jesús hombre pasó haciendo durante sus primeros 30 años de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesucristo, durante esos años que vivió, siendo un hombre dedicado al trabajo, ya lo dije en una reflexión anterior, siendo un carpintero responsable, un constructor, un albañil responsable, déjeme decirle, con conocimiento, que sabía de lo que estaba haciendo, sin embargo, tenía un tiempo de dedicación al estudio de la palabra de Dios, porque hoy lo vemos nosotros. El Espíritu del Señor, escuche, se dejó guiar por el Espíritu, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser sometido a prueba, para darnos a conocer a cada uno de nosotros que se puede, seremos tentados, pero si tenemos conocimiento de la palabra, del poder de Dios, no caemos en tentación, porque la palabra del Señor nos hace que nosotros tengamos la fortaleza que necesitamos para responder de una manera adecuada y conforme a la voluntad de Dios a las acechanzas del enemigo. Espero darme a entender.
La Biblia, la palabra del Señor nos presenta, especialmente Mateo y Lucas, que ellos nos presentan estas tentaciones. Dice que después de estos 40 días, ya estando Jesús allá en medio de las fieras, dice el evangelista Marcos, pero estando él en ese sacrificio, en esa búsqueda, en esa purificación, podemos decir, entonces cuando el enemigo se da cuenta que él tiene necesidad, que tiene hambre, se acerca para decirle, sí, escuche, es que Satanás de veras es grande su atrevimiento en las tentaciones. Si de veras, escuche esto, si de veras eres hijo de Dios, vimos en el versículo 11 de Marcos capítulo 1, y lo podemos ver en los demás evangelios, pero en Marcos capítulo 1 versículo 11, que del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y Satanás se acerca a Jesús al ver su necesidad y le dice: si de veras eres hijo de Dios. Hermanos, la voz fue del cielo, la confirmación fue del cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Así lo conocemos nosotros. Ordena, le dice Satanás, que estas piedras se conviertan en panes. Estoy leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 3. O sea que el enemigo entonces se presenta hacia nosotros. Para esto es que estamos estudiando esto, y para eso estamos descubriendo el conocimiento del carpintero de Nazaret, de Jesús de Nazaret, el que fue conocido en esa comunidad. He escuchado comentarios como esto, interpretaciones como esta, que si Jesús tan siquiera hubiera pensado que aquellas piedras se convirtieran en pan, las piedras se hubieran convertido en pan, porque el poder de Él es grande. Lo dio a conocer en el futuro, ya en su ministerio, el poder que Él tiene para hacer lo sobrenatural, si me permite esta expresión. Pero en este momento Jesucristo está en obediencia al Espíritu Santo, en obediencia a su Padre y guiado por el Espíritu, y Él no está para responder al enemigo, para complacerlo a Él, sino está para dar a conocer, escuche, para dar a conocer para nosotros el conocimiento que debemos de tener de la palabra de Dios. Es que la respuesta, pero Jesús le contestó, dice la palabra de Dios. La Escritura dice, ¿qué significa eso? Que Él se había preparado durante esos 30 años en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Esa es la tarea de nosotros los bautizados. Solo así nosotros podemos comprender qué es la vida cristiana, la vida de cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba citando Jesús? Las Escrituras, el Antiguo Testamento. Él estaba citando lo que la ley del Señor decía en el Antiguo Testamento. Él tenía ese conocimiento, mis hermanos. Quizás en una reflexión posterior pueda dar con detalle la cita, dónde está, pero es muy fácil buscar en la Sagrada Escritura donde se encuentran estos pasajes, el conocimiento de Jesús. La Escritura dice: gloria a Dios, cuando usted y yo podemos responder de esta manera ante las acechanzas del enemigo.
porque vivimos en el desierto, mis amados, mis amadas. Jóvenes, señoritas, ustedes que me escuchan en esta ocasión, les garantizo, vivimos en el desierto. Tenemos una alabanza que dice, el mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. El mundo no nos puede producir a nosotros. El mundo, hablando en cuanto a las tentaciones, no nos puede producir nada bueno, pero la gracia y la presencia de Dios a nosotros nos bendice de una manera grande y maravillosa. Veamos, apreciemos, apropiémonos de este modelo, de este ejemplo. He dicho, Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Jesús se dejó guiar por el Espíritu a un lugar donde Él es prácticamente purificado y nos da a conocer la necesidad de nosotros los seres humanos de vivir en la presencia de Dios, donde da a conocer el conocimiento adquirido de todos esos años que han pasado en Él, durante esos 30 años de obediencia a los padres terrenal y de obediencia al Padre Celestial. Usted y yo, esa es nuestra vida, honrar a nuestros padres terrenales, aun cuando ya no los tengamos presentes, pero los honramos, porque si los honramos a ellos, que los hemos conocido o que los conocemos, podremos honrar a nuestro Padre Celestial que no le conocemos. Creemos por fe en Él únicamente. Jesús nos da este modelo y este ejemplo. Entonces, queda claro, Satanás no pone pruebas de lo que nosotros no conocemos. Para Jesús, esto era lo más sencillo, hacer que las piedras se convirtieran en pan. Pero Él estaba para agradar a su Padre Celestial, de quien había escuchado aquella voz. Este es mi Hijo amado. Nos sigue presentando la palabra del Señor de que no fue únicamente esta la tentación, fue para ser puesto a prueba, dice. Así dice la Sagrada Escritura, prueba en todas las áreas. Y déjeme decirle, en todas las áreas que nosotros podemos ser muy frágiles para aceptar las tentaciones y dejar que el enemigo interrumpa nuestra vida espiritual. En el Evangelio de Marcos no nos detalla, pero Mateo y Lucas sí nos detalla que Satanás entonces se lleva a Jesús, lo sigue explotando, perdone lo que digo, ese conocimiento de Jesús que él tiene. El salmista había escrito de esto de que los ángeles iban a sostener a quienes confiaran en Él. Jesús es Dios, es cierto, pero en este momento está siendo tentado, Él está siendo zarandeado por Satanás mismo en medio de aquel ayuno y oración que Él está viviendo. Dice que lo llevó el enemigo a una parte alta, allá en el pináculo del templo, dicen algunas versiones, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de arriba abajo. Es que la Escritura, en el conocimiento de la Escritura, estoy insistiendo, es lo que sostiene a los hijos de Dios. Jesucristo responde, escrito está. Aún en esto, Jesucristo dice, escrito está, la Escritura dice. Él tiene conocimiento. Esa es la gran invitación para usted y para mí. No nos dejemos, amados oyentes, por favor, no nos dejemos. Una de las tentaciones que Satanás está poniendo y cada día está más preocupado en cada uno de nosotros los hijos de Dios es que
dejemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, gloria a Dios. Hemos escuchado que los templos están cerrados, pero la iglesia no está cerrada, porque la iglesia somos nosotros. Hemos escuchado decir que la iglesia está donde usted está presente. Nosotros somos la iglesia. Esto significa que continuamos con el compromiso, que nada nos puede separar del amor de Dios. Pueda ser lo que me están escuchando para mi vida misma, puede ser que esta pandemia que estamos viviendo sea parte del desierto que nos ha correspondido vivir. Pero no nos descuidemos. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, nuestra dedicación a la búsqueda del Señor debe ser con mucho más dedicación. Es hermoso estar en el templo, en la casa de Dios, lo reconocemos, pero déjeme decirle, los servicios, las reuniones espirituales no se limitan a un sitio, a un lugar, al templo. Nuestras reuniones espirituales son donde un hijo, donde una hija de Dios está en comunión con su Padre Celestial. Jesucristo, en medio de ese desierto, Él estaba en total relación y comunión con su Padre Celestial y, por supuesto, acompañado del conocimiento que durante su vida Él había dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. ¿Tenía necesidad Jesús? Creo que no. La necesidad es de nosotros. Para modelar, para darnos el ejemplo, es que lo ha dicho. Todos queremos dar a conocer al mundo que podemos hacer algo extraordinario. Cuidado. Jesucristo nos da la lección, no lo hagan. Él no lo hizo para nuestro modelo. Todos queremos impresionar a veces. Mis hermanos, la vida espiritual, la vida de nosotros los cristianos no es para impresionar, es para vivir conforme al corazón del Señor. Escrito está, la Biblia, la palabra del Señor Jesucristo dice claramente que la Escritura es la que dice que Él sostiene a quienes, a sus elegidos, para que no tropiecen en piedra, dice la Sagrada Escritura. No, la caída no la veamos tanto, no veamos tanto literal el texto de lanzarse de una parte alta. No, veámoslo. Nosotros veamos que la Escritura, si tenemos conocimiento de ella, nos protege, nos defiende de todas las acechanzas del enemigo. Llámese hambre de pan, creamos que podemos vivir sostenidos. Perfectamente vivimos sostenidos por el poder de Dios. Si tenemos conocimiento, si nos alimentamos de la palabra, lo demás del Señor se encarga. Cuando estemos en tentación de tropezar en cualquier prueba de la vida, llámese adulterio, llámese robo, llámese lo que se le llame pornografía, lo que usted quiera decir, el Señor nos rescata y nos sostiene si conocemos su santa y bendita palabra. Hay algo maravilloso. Mateo y Lucas lo relatan. Satanás se llevó lo que a todos nos llama la atención. Si hay alguien que no le llama la atención lo que voy a decir, usted es un ungido, una ungida de Dios. Pero todos en la vida anhelamos, deseamos tener facilidad de vida, protección para nuestros hijos, una casa, el diario vivir que sea de no mucho aprieto. ¿Por qué? Porque queremos tener una vida llena de paz y de bendición tranquila bajo la protección del Señor. Es una de las tentaciones. Satanás le presenta a Jesús, permítame resumirlo en una palabra, todas las riquezas del mundo. Toda la riqueza, todo lo que usted pueda imaginarse. Sin embargo, cuando Satanás le pide a Jesús que todo se lo va a conceder si postrado le adora,
Jesucristo tiene la palabra que debe estar en nuestra boca y nuestro corazón para que aparezca en el momento cuando tengamos que decirla. Jesucristo le responde, la Escritura dice o escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. No fuimos llamados para adorar, para doblegarnos ante ni una tentación. Fuimos llamados para doblar nuestras rodillas y adorar al único Dios. Y Jesús nos está modelando el ejemplo de conocimiento de las Escrituras para responder ante las acechanzas del enemigo y de esa gran bendición de ser guiado por el Espíritu para agradar a aquel que nos llamó y nos limpió de todo pecado. Salida para rescatar lo perdido. Nosotros somos los beneficiados. Jesús salió para rescatar a nosotros los pecadores. Entonces, en esta reflexión nosotros podemos tener bien claro, mis amados oyentes, todo lo que Dios promete, todo, en el Antiguo Testamento, por citar nada más Deuteronomios, las promesas del Señor, Deuteronomios capítulo 28, nos da un listado de bendiciones. Jesús en Mateo capítulo 6, Él ya nos dice que todo lo que nosotros necesitamos es por añadidura. En Deuteronomio nos habla de la obediencia. También en Mateo, ya de los propios labios de Jesús, nos dice que es por la obediencia. Si nosotros buscamos el reino de Dios, servir a Él, responder cada día de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios, todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. El pan de cada día, que es lo primero. ¿Se imagina la protección para no tropezar ante cualquier tentación, mis hermanos? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Creyéndole al Señor, pero teniendo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Las riquezas, los bienes materiales, que no podemos decir que no los necesitamos. Los necesitamos, sí, los necesitamos, claro que sí, pero nuestro Padre Celestial sabe que nosotros lo necesitamos. Él lo sabe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar el conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra. Todo esto Jesucristo nos ha modelado. Antes de entrar en su ministerio público, Jesucristo nos ha modelado una vida de dependencia total de Dios. ¿Escuchó lo que dije? Una vida de total dependencia de Dios. Si Jesús nos enseñó eso, ¿cuánto más nosotros hoy, sabiendo todo lo que Jesús hizo, podemos tener confianza, mis hermanos? El conocer la palabra bendita de Dios nos hace ser hombres y mujeres en toda edad felices de tener un Padre Celestial, un Padre bueno, un Padre que nos defiende de todo, un Padre que nos provee de todo, seguramente no es porque nos merezcamos, sino por el grande amor que Él tiene para nosotros. Sigamos este modelo y este ejemplo de Jesús. En esta reflexión, habiendo conocido ya entonces a un Jesús de Nazaret que salió y se involucró entre aquellas personas de su época, entre aquel pueblo pecador, se hizo bautizar por obediencia a su Padre Celestial, se dejó guiar por el Espíritu, rechazó las tentaciones a través del conocimiento de la palabra, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy, usted y yo, concluyo diciéndole, debemos de tener conocimiento de esta santa y bendita palabra de Dios. ¿Para qué?
en una sola frase, para vivir conforme al corazón de Dios. Esta es la iglesia, esto es ser cristiano, esto es ser creyente, hombres y mujeres que vivamos cada día conforme a los mandamientos de Dios. Lo que Jesús hizo, hagámoslo nosotros. Lo que Jesús no hizo, aunque aparente que agrada al Señor, si Jesús no lo enseñó, tampoco lo puso en práctica, menos nosotros vamos a hacer algo afuera de la enseñanza de nuestro Maestro llamado Jesús. Que Dios me los bendiga en gran manera. Enseguida, en las próximas reflexiones, ya estaremos hablando del propio ministerio público de Jesús, para lo cual, si se lo estoy mencionando, es porque le pido, le suplico a todos los que me escuchen, oren muchísimo por mi vida, por favor. Lo necesito. Tiene poca idea, mi amado y mi amada que me escucha, cuánta necesidad siento que usted me ayude, que usted, si es posible, doble su rodilla y le diga al Señor, ayuda a Mario. Revélale tu palabra. Quiero ser de bendición para su vida. Le pido a mi Señor no ser tropiezo para su vida. Quiero hablar de la manera más sencilla y práctica. Este es el anhelo en mi corazón y por eso le suplico, entraremos ya. En unos días entraremos a reflexionar sobre este glorioso ministerio de Jesús en la tierra, ministerio público donde Él vino a revolucionar muchas cosas, especialmente las cosas que estaban establecidas, que los hombres decían que eran según Dios, y Jesús vino a ordenarlo. Jesús vino a darnos a nosotros una enseñanza perfecta. ¿Por qué? Porque para eso salió de Nazaret, para rescatar lo que se había perdido, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que a grandes rasgos hemos conocido, oh Dios, de la vida de nuestro amado, de nuestro hermano Jesús, de la vida de Él, Señor amado, su vida terrenal, su vida privada allá en Nazaret. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla y Jesús es el todo para nosotros. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a seguir tu ejemplo, Jesús. Nos abandonamos en tus manos. Gracias por amarnos. Gracias por continuar enseñándonos, Jesús, a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Bendiciones para todos. Un saludo para usted y para todos. Gracias, mil gracias por escuchar estas reflexiones de la palabra bendita de Dios.